Veréis, yo tengo un sueño recurrente, ¿no? Y es que un buen día, en un lugar indeterminado, en una situación indeterminada, mi hijo Rodrigo se dirige a mí y con una expresión perfecta y una gramática perfecta me dice algo así como: mamá, mira, ya puedo hablar, nos vamos al colegio ya, mamá, ¿puedo ver la tele? Me apetece desayunar. Claro, todos los que estamos a su alrededor en ese momento, que solemos ser mis otros hijos o mi madre o algunos amigos, en ese momento del sueño gritamos, lloramos, lo celebramos, y es tan vivido ese momento onírico que me suelo despertar llorando, ¿no? Porque para mí es uno de los mayores sueños de mi vida. Esto no es propiedad mía. Muchos padres de niños con condiciones, con discapacidad, con enfermedades, etc., deseamos que nuestros hijos superen esa situación, superen esa condición, se curen, ¿no? En mi caso personal, esto se va a quedar en un sueño, porque mi hijo, entre otras cosas, tiene un autismo severo, y el autismo, señores, no se cura. Para los que no me conozcáis, me llamo Vanessa y administro un blog que se llama ¿Y de verdad tienes 3? Porque tengo 3 hijos. Mi hijo mayor, Rodrigo, que cumplió 10 años el día 27 de diciembre, tiene un cuadro sindrómico poco frecuente y sin diagnóstico. Este está conformado por una tríada de trastornos y de enfermedades más relevantes. Por un lado está el trastorno del espectro autista grado 3, o sea, un trastorno severo y además que implica un grado de dependencia muy importante. Por otro lado tiene una epilepsia refractaria tratable, que va respondiendo a la medicación poquito a poco, pero bueno, en ello estamos. Y por otro lado, una discapacidad intelectual, una afectación a nivel cognitivo también bastante severa. Está valorada en un 75% hoy por hoy, ¿no? Estos son, digamos, esa tríada, como he comentado, más importante. Además de esto tiene, bueno, otra sintomatología y otra serie de afectaciones, como puedan ser problemas del equilibrio, tiene problemas intestinales, tiene una encopresis que estamos a punto de confirmar el diagnóstico, problemas de visión, bueno, no sé. Pero vamos a quedarnos con el trastorno del espectro autista, porque quizás sea lo más relevante, ¿no? Como he comentado, el sueño recurrente de encontrarme a mi hijo hablando y bueno, pues con una conexión al mundo, no se va a suceder porque no tiene cura, porque no está enfermo, porque el autismo no es una enfermedad. ¿Y esto es tanto de qué viene? Diréis. Bueno, esto viene a colación de un tuit que ha estado circulando por las redes durante los últimos días y que ha causado un buen revuelo, y no es para menos. A mí me lo compartieron y la verdad es que no podía dar crédito porque conozco la fundación que está detrás, conozco el proyecto, conozco a los patronos y realmente tienen un proyecto entre manos original, estupendo. Están creando un equipo de trabajo con profesionales de renombre internacional, tanto en Estados Unidos como en España. Y claro, cuando leí el tuit es que no podía dar crédito a lo que estaba viendo, porque venía a decir algo así como: el autismo no es una condición, el autismo es una enfermedad, y ojalá este año, el año que viene, encontremos una cura, ¿no? Claro, ¿qué esperas? Pues que se les echaron a la yugular. Padres, asociaciones, profesionales rebatieron diciendo que sí, que era una enfermedad, porque para ellos estaban dedicando desde hacía un montón de años millones de euros a la investigación para encontrar una cura. Y aquello fue la locura máxima. Al cabo de unos días se volvió a lanzar un tuit pidiendo disculpas, diciendo que habían borrado el tuit original, que la persona que se había encargado de escribirlo era una persona que se acaba de incorporar al equipo y que había cometido un error imperdonable. Bien, se aceptan las disculpas, los tweets no se borran y no es suficiente porque el daño ya está hecho. Y algunos de vosotros diréis: bueno, ¿y qué problema tiene? Porque es tan importante la conceptualización. Es importante y lo es mucho. Y lo es mucho, sobre todo en un trastorno como es el espectro autista, que todavía, hoy por hoy, no tiene una causa única determinada. Es un trastorno muy complejo y es necesario que la información que se tiene ya contrastada, la información que ya se tiene científicamente validada,
sea expuesta como tal, tanto para los investigadores, los profesionales como los familiares. Para no liarnos, me gustaría explicaros la diferencia que hay entre un síndrome, un síntoma, una enfermedad y un trastorno, ¿de acuerdo? Porque es que es tan clara esa diferencia que no hay duda al respecto, Veréis, ¿qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o de un estado. Los síntomas son la manifestación de esa enfermedad, ¿no? Es lo que tú como paciente estás experimentando y estás viviendo. Y el signo es lo visible, lo que el médico ve. Entonces, ese profesional, a través de los signos que él valora y que él observa y de los síntomas que tú le estás describiendo, elabora ese cuadro sindrómico para darte tratamiento más oportuno. ¿Qué es una enfermedad? Una enfermedad es una alteración del estado de la salud que tiene un grupo identificable de signos y de síntomas. Bien, una causa conocida y o una serie de alteraciones biológicas demostrables. Un trastorno. Por último, ¿qué es un trastorno? Un trastorno es un conjunto de síntomas y de conductas cognitivas o emocionales que difieren significativamente de sus iguales. Las causas y el origen biológico no son demostrables. Esa es la diferencia fundamental con la enfermedad. Por lo tanto, el autismo no es una enfermedad, porque hoy por hoy no tiene una causa demostrable, objetiva y científicamente hablando, y no tiene tampoco una alteración biológica demostrable, única, que pueda explicarlo. ¿Ya está? Con un poquito de información. Hay muchísimos sitios en los que documentarse. A mí hay un blog que me encanta, que es Neuronas en Crecimiento, de la neuropediatra María José Mas, que además fue premio Bitácoras 2016 de salud. Podéis buscar en las páginas de la Federación de Autismo España, de la Federación de Autismo Madrid, de Autismo Diario, Autismo Europa, en fin, hay muchísimos sitios en los que documentarse, en los que hay todo tipo de ensayos, todo tipo de estudios publicados, todo tipo de reportajes. Así que, repetid conmigo, el autismo, el trastorno del espectro autista, es un trastorno permanente que no se cura. Pues es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que es un trastorno con el cual se nace y comienza a hacerse visible, a manifestarse en la primera infancia. Es un trastorno que va a acompañar al individuo durante toda su vida, que irá cambiando según éste se vaya desarrollando. Es un trastorno que no va a empeorar, sino que va a ir evolucionando y puede mejorar si se da con la metodología de trabajo y la estimulación adecuadas. No hay una remisión, no desaparece, no se cura. El autismo tiene una gran variabilidad, pero sí que es cierto que hay una serie de síntomas más recurrentes, como son los problemas de lenguaje y de comunicación, los intereses limitados, inexistentes, poco variados, y problemas con la interacción social. Entonces, ¿qué sucede cuando se publican tweets de estas características o en los medios de comunicación aparecen este tipo de afirmaciones? Que es muy peligroso y que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque generan expectativas engañosas, porque nosotros asumimos que cuando hay una enfermedad hay una cura. Imaginaos que os acaban de dar un diagnóstico o que estáis en proceso de diagnóstico de vuestro hijo, alguien que para vosotros es una autoridad y dice que el autismo es una enfermedad y que tiene cura. ¿Qué va a suceder? Que se van a crear unas expectativas falsas. Y cuando vaya pasando el tiempo y veáis que eso no es una realidad, que eso no va a suceder, las consecuencias emocionales van a ser devastadoras. Hay que tener muchísimo cuidado porque es muy peligroso. ¿De acuerdo? No se ajusta a un modelo médico de enfermedad y cura. Si os dicen que si es una enfermedad porque ha habido casos documentados de niños que se han curado, bueno, pensad que puede deberse a un diagnóstico erróneo, que no será la primera vez, que sea una persona que tenga un autismo muy leve y que tras muchos años de terapias, de tratamientos y de estimulación haya logrado una independencia, haya logrado una funcionalidad enormes.
las redes sociales, entre las cuales yo me incluyo como persona que se dedica a compartir contenidos y se dedica a divulgar. Tenemos una responsabilidad muy grande sobre la información que vertemos en redes, ¿de acuerdo? Si no tenemos la formación suficiente, es mejor omitirla, no hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de seguidores, porque tenemos un alcance y porque al final generamos opiniones. Entonces, la carencia de formación, que es tan grande, es peligrosísima para las expectativas, para nuestra propia credibilidad, y al final una mala información va a acabar influyendo en la conceptualización de una enfermedad, de un trastorno, de una discapacidad. Luego nos quejamos de los estereotipos que hay, de los estigmas. Claro, ¿de dónde vienen? Pues de una mala conceptualización, de una mala información, ¿vale? Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que publiquemos y que nos quede muy clarito que un autismo no es una enfermedad.